Ahora sí, buenas noches. Iniciamos formalmente nuestro encuentro sincrónico, nuestro cuarto encuentro sincrónico. El tiempo ha pasado volando, pero igual hemos tenido buenos resultados en este proceso y han sido como bastante significativo para lo que luego ustedes deben hacer. Así que le doy la cordial bienvenida a este nuestro último encuentro sincrónico, así que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo debido a los límites pues, de la plataforma. Este encuentro es como la continuación del anterior, que de hecho se nos cortó de manera introspectiva, pero habíamos alcanzado el objetivo del anterior. Ahora, de este, de todas maneras, el del anterior está el video para que ustedes se orienten sobre las primeras pautas que hay que tener en cuenta para hacer o elaborar el perfil de una investigación. Muchos de ustedes han estado bastante inquietos, me han estado como preguntando sobre, para profundizar más el tema pues del perfil o de proyecto de investigación, que me parece bastante interesante, pero lo que yo quiero es que no se preocupen o se estresen antes de todo a su tiempo. Muchos de ustedes ya están avanzados, como les dije la vez pasada, y de pronto después del próximo año ya van a ver este curso. A lo mejor algunos lo verán no en el 18, sino en el 19 o en el 20, de acuerdo al nivel que tenga cada uno, ¿cierto? Así que eso varía. De hecho, hasta los grupos que están constituidos, a lo mejor puede que algunos continúen trabajando, otros no. El ejercicio que sigue a continuación y ustedes ya deben estar en ese proceso porque es nuestra última actividad, es la elaboración de un perfil de investigación, que yo les dije que ese formato que ustedes van a elaborar es el mismo formato que elaboran los investigadores de la universidad y de los diferentes pregrados y posgrados que tiene la UCO, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio. Cuando estemos en sistematización de proyectos 1, ahí sí vamos a profundizar más cada uno de esos elementos. Ahora estamos conociendo y ubicándonos en los conceptos y elementos propios de la investigación. Luego le queda a usted la tarea personal de profundizarlo. Y ya cuando estemos en el curso que le mencioné, ya ahí sí, sobre la marcha del ejercicio, de la investigación en sí misma, tenemos que desarrollarlo tal cual. Listo. La vez pasada estuvimos hablando de los antecedentes, del planteamiento del problema, de la pregunta, de la justificación, del marco teórico. La idea era arrancar hoy con el marco teórico, pero de todas maneras la clase pasada o el encuentro pasado hicimos una relación entre el marco teórico y los antecedentes. Aquí en lo que ustedes ven en la presentación que tenemos en la pantalla, y resalté el tema de los objetivos y lo puse en medio del proceso de la construcción de un proyecto de investigación, porque vienen a ser como la vértebra. Luego de identificar el problema, tener claro la pregunta, la justificación, los antecedentes, todo esto, los objetivos me demarcan a mí a dónde quiero llegar yo con todo esto. ¿Cierto? Cuando se formulan los objetivos que siempre inician con un verbo en infinitivo y deben tener solamente un verbo en infinitivo. Los demás, si es necesario vincular alguna otra acción,
las acciones deben estar conjugadas y no deben estar en infinitivo, para que lo tengamos en cuenta. Solamente puede estar un verbo en infinitivo y es con el que inicia el objetivo general con los objetivos específicos. El nivel de complejidad que nosotros manejamos en pregrado generalmente son 3 objetivos específicos, uno general y, y 3 objetivos específicos, para que también los tengamos en cuenta. Por casos particulares podrían ser 2 o podrían ser 4, pero son novedades de exigencias que tienen lo que ustedes están planteando. Ahí, vamos a ayudar a silenciar por acá a un compañero. Listo. Para que lo tengamos muy en cuenta. Para evolucionar en todo esto, recuerden que el objetivo me marca a mí o me pone la tarea y la meta a lo que yo quiero llegar en mi investigación. Por eso es la vértebra y lo principal, y yo no puedo perderme de esa ruta. O sea, esto como me va indicando a mí el camino. Si me salgo de ese camino, tengo que volver al objetivo a ver si yo estoy cumpliendo. Porque cuando el jurado va a revisar en el momento que nos corresponda el resultado, los resultados se miden de acuerdo a los objetivos específicos, el objetivo general principalmente, para que lo tengamos en cuenta. El marco teórico, como le mencionaba yo la vez pasada, da cuenta de mi plataforma conceptual, de quiénes son los autores y documentos que me respaldan a mí en esto que yo voy a investigar. O sea, yo no estoy solo y no parto de unas ideas que son propias. De hecho, yo no puedo todavía manejar ideas propias porque en el mundo académico no tengo reconocimiento. Entonces me toca apoyarme en otros autores que sí tienen reconocimiento. Entonces aquí en el marco teórico, yo fundamento, doy cuenta de quién está detrás de mí, ¿cierto? Detrás de mí, por ejemplo, según mi investigación, por ejemplo, si está según lo que yo voy a trabajar, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en catequesis. Obviamente, si yo voy a hacer un trabajo en catequesis, una investigación en catequesis, yo sé que debo tener en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica. Eso me da respaldo a mi credibilidad. También voy a tener en cuenta el directorio de catequesis y otros documentos, la Biblia, por ejemplo, también debo tenerlo en cuenta porque me respaldan en todo este ejercicio. Voy a tener en cuenta de pronto algunos pronunciamientos del Papa Francisco, de algún otro papa, en encuentros con catequistas, que le dan respaldo a esto que yo voy a hacer. Y así cualquier otro tema. Yo siempre voy a buscar, si yo voy a hablar de alteridad, un ejemplo, sé que tengo que apoyarme en Emmanuel Levinas y otros autores que que respalden la idea del reconocimiento del otro. Y así sucesivamente. De acuerdo a lo que yo vaya a trabajar, yo encuentro los autores que me digan, no estoy solo, estos autores me respaldan a mí y yo ubico qué de esos autores y en qué textos están esas ideas que me van a respaldar a mí, teniendo como referente para la construcción las normas APA. Ese es algo que no podemos nosotros, y es un ejercicio que en todos los trabajos de las otras materias que ustedes tengan deben aplicar para cuando les toque ya el ejercicio de la construcción del proyecto y de la investigación, como que lo manejen un poco mejor. Para las cosas que más le da dolor de cabeza a los estudiantes y a los que estamos en la revisión y asesorando los trabajos del tema de las normas APA. Todos estamos implicados y la idea es que manejar las normas APA, porque son unas normas internacionales. Antes manejamos las INCONTEC, que son nacionales, pero las normas APA son internacionales y sobre todo en ciencias sociales se manejan mucho.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay varios documentos que hablan sobre todo la norma ZAPA de la sexta edición. Listo, en el marco teórico ubicamos cuáles son los autores y los documentos que me respaldan en lo que yo voy a trabajar. Es decir, no estoy solo, estos autores y estos documentos me respaldan. Entonces yo los menciono, citándolo como le indica APA, las partes puntuales, parafraseándolo y utilizando en algunos momentos la reflexión personal frente a eso que yo voy a hacer utilizando las ideas de los otros autores. Listo. ¿Me siguen? Voy a verificar sonido. Lo que pasa es que arranqué así como a secas y no tuve en cuenta la verificación del sonido. Di por entendido y que ya todo estaba perfecto. ¿Alguien me indica si todo está ok? No me han reportado nada. Por favor, me verifican el sonido. ¿Me escuchan con claridad? Sí, profe, súper. Ah, bueno, me alegra, hermana. Continuemos entonces este ejercicio. Como les digo, este es un ejercicio de acercamiento que estamos leyendo, estamos profundizando, pero todavía nos toca aprender más. Lo importante es que ustedes vayan relacionando y conociendo cuáles son estos conceptos que tienen que ver con la investigación, sobre todo en la elaboración de un proyecto de investigación. Listo. El diseño metodológico. El diseño metodológico viene a ser como el método, el camino que yo utilizo para llegar a la consecución de los objetivos. Entonces, como yo necesito tener unas herramientas, unas técnicas, unas estrategias, por eso yo tengo que plantearme un diseño metodológico. En ese diseño metodológico yo debo tener en cuenta, bueno, mi investigación de qué enfoque es, ¿cierto? En enfoque, hay varios tipos de enfoque. Los más clásicos y los más relevantes son el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, o sea, una mezcla de los dos, en los más clásicos. De pronto algunos autores me vincularán otros. Entonces, nosotros en ciencias sociales, teología es cercana y filiada a ciencias sociales. Entonces, la mayoría de las investigaciones son cuantitativas porque se trabaja sobre la cualidad y no sobre la cantidad del objeto, sino sobre la cualidad del objeto que nosotros vamos a estudiar. Entonces, por eso somos de enfoque cualitativo. Las investigaciones que son más de enfoque cuantitativo son más de las ciencias exactas, como la física, la química, ciencias naturales, matemáticas, que tienen mucha cuestión numérica y todo lo demás. Nosotros no somos tan numéricos, aunque utilicemos encuestas y a veces tengamos algunos datos, no quiere decir que seamos siquiera mixtas, porque tiene que de vincularse mucha numeración para que sea mixta o para que sea cualitativa del todo. El tipo de investigación. Hay muchos tipos de investigación. Entre los diferentes tipos de investigación que nosotros podemos mencionar está el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, el explicativo, el analítico, el experimental, el no experimental y muchos otros. El hermenéutico, el documental. En fin, hay una alta gama de tipos de investigación que de acuerdo a lo que yo identifique que quiero hacer y se plantee desde mi objetivo, ya yo voy a identificar qué tipo de investigación es el que yo voy a ejecutar. Entonces vamos identificando una ruta. Entonces en esta ruta mía, entonces yo que pretendo hacer una descripción de una población, porque en la problemática que encontré para poder impactarla de alguna manera necesito hacer mayormente una descripción analítica de esa población. Entonces yo sé que mi investigación apunta a ser de tipo
descriptiva. Si yo pretendo hacer una explicación sobre algún tema, yo sé que apunta que sea una explicación explicativa. La correlacionar, cuando yo quiero correlacionar dos elementos, ponerlos a dialogar, pues ya yo sé que voy a apuntar por ese lado y así voy identificando el tipo de investigación. Y después debo tener en cuenta cuáles son las técnicas de recolección de la información y las herramientas. O sea, ¿cómo voy a recoger yo la información? ¿Cuál es la técnica? Es decir, voy a utilizar una encuesta, una entrevista o la observación, voy a aplicar talleres, voy a utilizar el diario de campo, en fin, hay una alta gama también voy a hacer un análisis de caso. Todo eso son técnicas de recolección de la información. O sea, ¿cómo voy a recoger yo la información? ¿A través de qué? De lecturas de documentos, también es otra técnica. De análisis de documentos, también es otra técnica. Lo que me permite a mí, obviamente, recoger la información se convierte en una técnica y en una herramienta. La herramienta es ya la que yo construyo para recoger la información, para que lo tengamos nosotros bastante claro. En estos elementos también debo tener en cuenta que para poder clasificar la información que voy recogiendo, yo las organizo en categorías para analizar. Entonces, las categorías de análisis de la información. Las categorías se utilizan mucho en las investigaciones cualitativas, porque también se utilizan variables, pero las variables son más de las investigaciones cuantitativas, para que lo tengamos nosotros en cuenta. O sea, nosotros utilizamos más el concepto de categorías. O sea, nosotros organizamos la información, la subdividimos para poder analizarla. Entonces, organizamos en categorías y en subcategorías. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la relación de parejas, yo sé que en esa relación de parejas puedo identificar, ya identifiqué, por ejemplo, una categoría ahí, ¿cierto? Entonces puedo utilizar subcategorías, la formación de la pareja, las crisis que viven las parejas. Entonces, en lo que yo estoy organizando viene a ser como, digámoslo coloquialmente, como si fueran los subtemas y los subtemas que yo voy a abordar en la investigación. O sea, ¿qué voy a analizar yo dentro de mi investigación? O sea, ¿cuáles son esos conceptos y vértebras de mi investigación? Eso se convierte en categorías de análisis. O sea, porque como yo voy a hacer eco y voy a estar mencionándolos todo el tiempo y las voy a organizar de hecho, entonces por eso se convierte en categorías de análisis de la información, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos a ir luego profundizando este tema ya cuando nos toque, ahí será más cercano, pero básicamente es como si fueran los temas principales que yo abordo en mi investigación, y algunos de esos temas, de pronto por la dimensión, son tan extensos que tienen algunos subtemas internos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre la catequesis, dentro de la catequesis yo puedo encontrar dos elementos: los catequistas y los catequizando, por ejemplo, que cada uno tiene un desarrollo distinto y voy a dar cuenta de cada uno dado el caso. Listo. Eso en cuanto a la metodología, que son elementos. Por ejemplo, también en la metodología yo debo tener en cuenta, en el diseño metodológico, la población que yo voy a utilizar, mi población objeto. Si voy a utilizar toda la población o voy a utilizar una muestra de la población. Por ejemplo, yo voy a trabajar voy a hacer un análisis de los grupos de pastoral juvenil de tal diócesis. Y la diócesis tiene 200 grupos, son bastante significativos, ¿cierto? Entonces yo elijo una muestra dentro de todos esos.
O si yo, por ejemplo, solamente voy a necesitar, voy a hacer el trabajo en un grupo concreto, en una población concreta, y el grupo son pequeños, son, ¿no?, un grupo de 30, 40 personas. Quiere decir que ellos todos se convierten en la muestra. O sea, porque no, como son tan poquitos, no vale la pena subdividirlos. De acuerdo al tamaño que sea pues la población que yo voy a abordar, ya yo elijo si tomo la muestra o tomo toda la población, y voy a dar cuenta la descripción de la población y que voy a utilizar todo. Por ejemplo, voy a hacer una investigación en un colegio, y de este colegio no, pero yo solamente, pues mi muestra van a ser los estudiantes del grado noveno, un ejemplo, y así, y describo un poco lo de ellos. Eso viene a ser un poco lo que yo doy cuenta en el diseño metodológico. Ya en el siguiente punto que nosotros tenemos acá, que es el de las referencias bibliográficas. Aquí yo vinculo todos los autores y documentos que yo utilicé en mi proceso de investigación, ya de acuerdo en orden alfabético, como los pide las normas APA, ya yo la vinculación. Y en apéndices o anexos ya muestro yo las evidencias, de pronto de fotografías, si de pronto yo quedé de que iba a construir una cartilla, pero en el informe yo no puedo vincular la cartilla porque la cartilla es muy grande, entonces yo la coloco como un anexo. Lo que yo quiero vincular, porque el límite generalmente de espacio para presentar el informe y a doble espacio, que eso, mejor dicho, nos complica para algunos el tema, para otros es una gran bendición, es que el informe debe estar en promedio de 40 páginas. Como les digo, para muchos es poco, para otros es mucho. Pero después, cuando ustedes están en la construcción, siempre terminan pasándose. La mayoría, de hecho, no he tenido un grupo que le haya quedado corto, siempre terminan pasando, y le toca decir, uno no tiene que recortarlo porque te está yendo mucho. Entonces coloca esa información como anexo. Entonces, con anexo no hay problema, ahí sí se puede pasar uno un poco más. Pero el informe como tal no debe pasarse, porque con todos los preliminares, mostrar los resultados, que generalmente se muestran un capítulo por cada uno de los objetivos específicos, las conclusiones, eso siempre se va alargando un poquito, ¿cierto? Entonces, por eso terminan vinculándose mucha información como anexo, que va después de la referencia bibliográfica. Y pues algunos de ellos pueden ser virtuales cuando yo le indico y demás. Voy a darle la oportunidad pues ahora para que aprovechemos escucharlo, las inquietudes que ustedes tengan al respecto del proceso en el que estamos nosotros ahora y sobre lo que hemos hablado la vez pasada y en esta sesión de trabajo. Listo, así que pueden activar el micrófono y podemos ir haciendo de pronto algunos comentarios o preguntas. O nos saludan simplemente dado el caso. Recuerden que este proceso de trabajo de investigación se ve básicamente en 3 cursos. Este que ustedes están viendo ahora, de desarrollo de competencias investigativas, que es como entrar en contacto con los conceptos de la investigación. El segundo es para elaborar ya el perfil de la investigación, que va un poco más avanzado cuando ustedes están más adelante del curso, no sé que hayan homologado algunos cursos, y ya inician la construcción del perfil. Terminado el perfil, al final de ese curso, se entrega al Consejo de Facultad para que haga la aprobación del curso, y antes de terminar se nos indique si ese proyecto está aprobado. Si está aprobado, pasan a sistematización 2, que ya es la elaboración y la ejecución de la investigación que ustedes ya construyeron pues como proyecto. Ya viene la ejecución, ahí tienen un asesor que los acompaña en ese proceso, asesorándolo en ese tiempo que son 6 meses. Al final de esos 6 meses ustedes deben entender que es un semestre. Ustedes entregan los resultados de esa investigación, que si es aprobado por el asesor,
pasa al consejo de facultad, de facultad le asigna un jurado, el jurado hace la revisión del trabajo de ustedes y decide si lo aprueba con correcciones, sin correcciones, o indica que se debe elaborar de nuevo. Y de acuerdo a eso ya se le comparte a usted la información para que hagan los ajustes que pida el jurado. Generalmente el jurado siempre va a mandar a hacer ajustes. O sea, eso como que uno lo debe tener bien claro. El jurado siempre va a mandar a ajustar alguna cosa, pero no lo va a dejar pasar en blanco. Algo le manda a cambiar, le sugiere, en fin. Es como que normal que pasa, porque a veces uno obviamente le pone tanto empeño al trabajo que uno considera que está muy bien, y luego el jurado le dice un montón de cosas, pero ¿cómo así? Entra uno en crisis, pero bueno, todo hace parte del proceso. Es normal todo eso. Entonces los escucho. ¿Quién nos quiere saludar o preguntar o hacer un comentario? Profe, buenas noches y compañeros. Buenas noches. Bueno, entonces yo estoy un poquito confundida con respecto a la actividad de la ficha que tenemos que hacer, porque pues me ha quedado como muy claro como todos los elementos que he explicado dentro del proceso de investigación, pero nosotros en esa ficha o perfil debemos ya pues prácticamente hacer el proyecto. O porque yo ahorita entendí a usted que decía que en el 2 era que empezábamos a elaborarla, pues como que construíamos ya la ficha en forma. Entonces, primer lo que hacemos es que, pues lo que hacemos es la actividad Es un ejercicio, ¿cierto? Como un ejercicio preparatorio para nosotros conocer todos estos elementos, y como yo les estaba explicando, entonces vamos a ver si qué tan somos, en cierta forma, capaces de aventurarnos a hacer un proyecto de investigación y lo más cercano que podemos estar ya de esas realidades. Por digo, simplemente, y por eso no tiene un valor tan alto. Pues apenas tienen valor del 10% de ponderación en la nota final, ¿cierto? Entonces, por eso es simplemente un ejercicio, que ustedes se pongan en el papel de investigadores, como ejemplo, y se aventuren a la construcción de un proyecto de investigación. Ahora están con algunos compañeros porque una de las exigencias que tiene la Facultad de Teología de la UCO es que los trabajos se elaboren en grupos, en máximo 3 personas, 3 integrantes, para que lo tengamos nosotros ahí también presente. Entonces, nos vamos a aventurar a construir un proyecto de investigación. Puede, como les mencionaba anteriormente, que ese proyecto yo lo siga trabajando y sea el que vaya a utilizar ya como mi investigación real. Pero no, el ejercicio que ustedes van a hacer ahora no los va a casar. El que tiene que hacer eso es lo que usted va a investigar. O que sean los compañeros con los que trabajó, hizo este ejercicio, con los que debe trabajar ya formalmente la investigación, no. Como le digo, simplemente vamos a hacer un ejercicio de acercarnos a la investigación, de ver qué tanto hemos entendido, y no importa si nos equivocamos, pero sí tratar de acercarnos a hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Sí, porque por ejemplo hay algunos pasos que son un poco complicados. Por ejemplo, el diseño metodológico, donde pues habla de aplicar instrumentos para recolectar información y eso, pues como que es un proceso que es largo, y yo entiendo que lo que quieres, Sí, bien, te explico. Es que hagamos un bosquejo, pero pues porque eso es un proyecto que se hace en 6 meses y uno ahí como que pone lo que uno podría hacer, lo que quisiera hacer, haberlo hecho. ¿Por qué? Eso, tienes toda razón. Lo que pasa es que en el proyecto yo no ejecuto, yo ejecuto en la investigación. Por ejemplo, cuando yo estoy en la construcción del proyecto, yo visiono, claro, yo para recoger esta información
Yo qué puedo hacer, hacer una entrevista, hacer una encuesta, pero yo todavía no la construyo. Obviamente, si tengo tiempo y me adelanto, la construyo, magnífico, pero no, yo lo que visiono en el proyecto como tal, por ejemplo, en los estudiantes que yo tengo ahora que estamos construyendo el proyecto, estamos haciendo todo ese análisis de cómo van a recoger ellos la información, a dónde van a llegar ellos. Por ejemplo, que ellos, bueno, es que si vamos a hacer un proyecto sobre catequesis, no. Para hablar de las catequesis en la parroquia, entonces hay que hacer una entrevista al párroco y a los catequistas para que ellos nos cuenten. Entonces ya listo, hay necesidad de hacer una entrevista, ¿cierto? Pero no quiere decir de que yo vaya a aplicar la entrevista. Ahora, la entrevista ya la organizo cuando ya esté en la investigación como tal, que es en sistematización 2. Ahí es donde yo voy a aplicar todas las cosas. Ahora nos estamos acercando, ¿cierto? Ya en sistematización 1 ya nos ponemos serios y vamos a la construcción de ese proyecto, porque ya nos metemos más de lleno a buscar autores y todo lo demás. Ahora es un ejercicio, a ver qué tanto nosotros podemos hacer. Básicamente vamos a hacer como un boceto de un proyecto, porque el proyecto en sí no vamos a alcanzar a hacerlo, sino vamos a hacer como un boceto, que a lo mejor ese boceto me sirva a mí para hacer el proyecto y el proyecto ya para ejecutar la investigación. Muchas gracias, profe. Con susto. ¿Qué más nos quiere saludar o hacer alguna preguntita? Ever. Ever, ¿querías decir algo? Ah, pero es que Ever se fue de la silla. No lo veo por ahí conectado. ¿Alguien más quiere decirnos algo? De todas maneras, yo estoy siempre por el Skype. Si tienen alguna inquietud, ahí me ubican, que para eso estamos en esto. O pueden escuchar el video, porque ahora estoy grabándolo. Luego que terminemos acá, yo generalmente lo publico de una, porque es una buena herramienta para escucharlo después, y sobre todo las personas que por alguna novedad no pudieron estar acá conectados. Profe, bueno, ya que nadie más preguntó, yo hago otra pregunta. Dígame. Entonces, cuando nosotros estamos en la parte de buscar los antecedentes, y el tema es un tema que no tiene, en el marco teórico. Ajá. Marco teórico que usted decía que son personas de pronto que han investigado bastante o son pues muy especialistas en el tema. Pero si nuestro tema de investigación no tiene como ese rigor, ese peso, porque como que no hay un teórico así que haya hablado tanto sobre eso, sino, por ejemplo, investigaciones que se han hecho a nivel de parroquia o de grupos de catequesis, pero no es algo así como tan riguroso. Entonces, hay que, en el marco teórico. Aquí, en este contexto eclesial, obviamente tú tienes que tener un respaldo eclesial, ¿cierto? Entonces, por lo menos está la Sagrada Escritura, hay alguna encíclica, hay algún documento de la iglesia, algo que te respalde a ti. Donde a veces es complejo, y cuando son temas un poco novedosos, que no han abordado mucho de manera directa, lo que pasa es que hay unas cosas que uno debe tener en cuenta. ¿Quién los ha abordado de manera directa y quién indirecta? Por ejemplo, si estamos ahora en el tema de la ecología, desde la preocupación por el medio ambiente, por todo esto, la nueva encíclica del Papa, donde hace mención sobre la necesidad de cuidar nuestro y todo lo demás. De pronto en el ambiente eclesial no encontramos nada, pero de manera indirecta podemos mencionar, por ejemplo, trabajos que se ha hecho desde el Estado, que ahí sí vamos a encontrar mucho. No son eclesiales, pero sí es el plan B que tenemos.
Y uno siempre inicia, luego de hacer el rastreo, no se encontraron o se encontraron muchas investigaciones que abordaron el tema, de ellas podemos mencionar tales, o fue difícil encontrar algunas investigaciones o documentos que aborden el tema, entonces de manera indirecta lo abordan o se acercan lo más próximo, encontramos esto, en fin, porque a veces hay algunas investigaciones que no lo abordan desde el título, sino que tienen un capítulo interno donde de pronto lo desarrollan. Entonces, por eso la labor del investigador, hacer como todo eso. Pero en el marco teórico sí es fundamental porque debemos tener nosotros quién nos va a respaldar. Es importante. Mínimamente, si estamos en este contexto eclesial, debemos encontrar algún teólogo o documento de la iglesia que hable sobre el tema. Si es pastoral, obviamente vamos a encontrarlo. Yo tengo una pregunta antes de que termine el tiempo. Dígame. Con Jorge Cortés, profe. Jorge, cuéntame. Mi pregunta es, ¿ese ejercicio que vamos a hacer puede visualizarse de una vez como para el proyecto real que se va a hacer o no? Si ustedes lo desean, sí. Bueno. Si ustedes lo quieren dejar solamente un ejercicio, listo. Si ustedes lo quieren convertir y seguirle trabajando, perfecto. De hecho, muchos lo trabajan así no estén matriculados en el curso de sistematización 1, le siguen trabajando. Cuando llega a sistematización 1, quedan con muchos elementos ya muy avanzados. Ya eso depende un poco de los estudiantes. Puede que siga el mismo grupo, puede que sea el mismo tema, o puede que haya una variación. Ya eso depende.